En una noche de invierno aparentemente tranquila, las puertas de cristal de un pequeño hospital de montaña se abrieron y una leona embarazada empapada en sangre entró. Sus ojos no mostraban ira ni amenaza, solo una desesperada petición de ayuda. Nadie sabía cuánto había viajado ni lo que había soportado. Pero en ese momento, la enfermera Maggie Turner tomó una decisión que daría lugar a una de las historias más extraordinarias y conmovedoras que Cedar Ridge había presenciado jamás. Una historia que cambiaría para siempre la vida tanto de los humanos como de la criatura salvaje que confió en ellos. La nieve había estado cayendo sobre Cedar Ridge toda la noche, primero suave, luego en capas que borraban el horizonte y cubrían la carretera que subía a la montaña. A las 3:12 de la madrugada, el mundo fuera del hospital comunitario parecía una página en blanco, vacío y silencioso. Dentro, Maggie Turner terminaba las últimas notas de su informe de turno, con una mano alrededor de un vaso de café que ya se había enfriado. Después de 20 años en urgencias, las noches tranquilas como esta siempre la inquietaban. Nunca duraban. Ranger, su compañero K9 jubilado, que ahora la seguía a todas partes, levantó la cabeza de la alfombra que había a sus pies. Sus orejas se movieron. Maggie no le dio mucha importancia. Ranger seguía reaccionando a cada corriente de aire y cada crujido como si estuviera de servicio. Pero entonces se puso de pie, rígido y alerta, y miró hacia la entrada. Antes de que ella pudiera preguntarle qué había oído, las puertas correderas se abrieron solas. Primero entró una ráfaga de viento helado. Luego vino algo mucho más grande. Una forma enorme emergió de la oscuridad como un fantasma sacado de la tormenta. Un pelaje dorado empapado de nieve se aferraba a un cuerpo poderoso. Pero los pasos de la criatura eran desiguales, más parecidos a una caída que a un caminar. A Maggie se le cortó la respiración antes de que su mente pudiera procesar la verdad. Una leona adulta, de pleno crecimiento, de pie en la puerta de su hospital. No parecía posible. Cedar Ridge estaba rodeado de bosques y cañones escarpados. No era una sabana. Los pumas no eran raros aquí. Pero esto no era un puma. Era inconfundiblemente africano, más grande, más pesado, con una presencia inmanente pero formidable. Debía de haber escapado de algún lugar o haber viajado más lejos de lo que cualquier experto en vida silvestre creería. La tormenta rugía detrás de ella, empujándola hacia adentro como si la propia naturaleza hubiera decidido que su lugar estaba aquí esa noche. Maggie se quedó paralizada. Ranger no ladró, no se abalanzó, simplemente se quedó a su lado, temblando por una mezcla de miedo e instinto. La leona dio otro paso, y luego otro, con las garras haciendo un leve ruido contra las baldosas y dejando un fino rastro de sangre tras de sí. Tenía el vientre bajo y redondeado. A Maggie se le encogió el corazón. No solo estaba herida, sino que estaba preñada. La leona levantó la cabeza lo justo para que sus miradas se cruzaran. No había odio en esos ojos amarillentos, ni furia salvaje, ni instinto asesino, solo un agotamiento tan profundo que parecía ancestral. Y algo más que Maggie nunca había esperado ver en un depredador tan poderoso. Suplicia. Antes de que Maggie pudiera hablar, las patas de la leona se doblaron. Se derrumbó pesadamente y el sonido resonó en el pasillo vacío. Ranger gruñó entre dientes, pero Maggie sintió que su propio miedo se suavizaba, sustituido por el mismo instinto que la había ayudado a superar 1000 emergencias. Avanzó lenta y firmemente, con una voz apenas superior a un susurro. Tranquila, no voy a hacerte daño. La leona no se movió, ni siquiera se estremeció. Su respiración era entrecortada y agitada. Sangraba debajo de una pata, donde aún sobresalían fragmentos de algo afilado de la almohadilla. Maggie se arrodilló a varios metros de distancia, tratando de mantener las manos firmes. Podía ver las contracciones ondulando por el abdomen de la leona, tensando la piel durante unos segundos antes de relajarse. Demasiado pronto, demasiado rápido. El estrés y las lesiones podían provocar un parto prematuro. Maggie había visto suficientes madres heridas en urgencias, tanto humanas como animales, como para reconocer los síntomas.
Sintió una presencia a su lado. Era Mark, el guardia de seguridad nocturno. Estaba pálido como la cera. Ter, ¿qué demonios hace esa cosa de aquí? ¿Tenemos que llamar a control de animales o a la policía? No te muevas, susurró Maggie. Maggie, es una leona. Le dije, no te muevas. Algo en su voz hizo que Mark se callara. Maggie había utilizado ese mismo tono en situaciones de crisis, accidentes de coche, ataques al corazón, lesiones de animales salvajes que llegaban de los cazadores del campo. El tono que significaba que ya se había comprometido con el siguiente paso. Ranger avanzó un paso, olfateando el aire. La leona no levantó la cabeza, pero su cola se movió una vez por el suelo, lenta, sin amenazar. Ranger se acercó lentamente y luego se sentó, como reconociendo su presencia. Maggie tragó saliva. Buen chico, murmuró. Se acercó un poco más. Al hacerlo, la leona levantó la cabeza unos centímetros, lo justo para extender su pata herida hacia Maggie. Un suave rugido vibró en su pecho. No era un gruñido, ni una advertencia, sino algo más parecido a un llanto. El gesto era inequívoco. Estaba pidiendo ayuda. Una fría conmoción recorrió la columna vertebral de Maggie, seguida de una extraña y feroz ternura que no había sentido en años. El mundo había cambiado, pero algunas cosas no. La misericordia, la compasión, la responsabilidad de actuar cuando nadie más podía hacerlo. Pensó en todas las noches que había trabajado sola en este hospital rural, ayudando a excursionistas con piernas rotas, niños con cortes profundos, animales salvajes enredados en alambre de púas traídos por lugareños desesperados. El rescate de animales salvajes no formaba parte de su trabajo, pero estaba en su sangre. Se inclinó hacia adelante, lenta como un suspiro. La leona no retrocedió. Sus ojos se suavizaron, llenos de dolor y confianza al mismo tiempo. Está bien, susurró Maggie. Te ayudaremos, te lo prometo. Mark inhaló bruscamente. ¿Estás loca, Maggie? Y si no quiere, dijo Maggie, ¿qué te hace estar tan segura? Maggie miró el cuerpo tembloroso de la leona, la sangre que se extendía, el vientre redondo que se tensaba de nuevo con otra contracción. Vio a una madre luchando con sus últimas fuerzas. Vio a una criatura que había cruzado un desierto helado para llegar al único refugio con luces que aún brillaban en la tormenta. Porque ha venido aquí, dijo Maggie en voz baja, y eso significa algo. Antes de que Mark pudiera volver a discutir, la ventisca aulló fuera, sacudiendo las ventanas como una advertencia. Si esperaban a que llegara ayuda especializada, esta leona y sus cachorros no sobrevivirían. Todos los instintos que Maggie había perfeccionado en medicina de urgencias le decían que el tiempo se estaba agotando tan rápido como el charco oscuro del suelo. Se puso de pie, con la determinación envolviéndola como una armadura. La trasladaremos a la antigua sala de ganado, dijo. Mark se quedó boquiabierto. Maggie, esa sala lleva años sin utilizarse. Es el único lugar con equipo lo suficientemente grande para ella. Y no vamos a dejar que muera en este suelo. Ranger ladró una vez, con un sonido agudo y decidido, como si estuviera de acuerdo. Eso pareció romper el estupor de Mark. Cogió la radio y pidió refuerzos, con la voz temblorosa, pero concentrada. Maggie se volvió hacia la leona. Snowflake seguía aferrada a sus bigotes. Su respiración era superficial, pero su mirada permanecía fija en Maggie, firme, suplicante, confiada. Te tengo, susurró Maggie. Vamos a salir de esto, tú y tus crías. Extendió la mano hacia la leona por primera vez. Lentamente, con cuidado, la leona bajó la cabeza hacia la palma de Maggie. Y en ese frágil momento, entre la tormenta y el silencio, entre el miedo y el valor, Maggie Turner comprendió que esa noche lo cambiaría todo para ella, para el hospital y para la madre salvaje herida que había cruzado una montaña para poner su vida en manos humanas. Las alarmas aún no habían sonado, pero la tensión se extendió por el Cedar Ridge Community Hospital, como si las propias paredes percibieran el peligro que yacía en el suelo. Maggie Turner se movió más rápido de lo que Mark le había visto moverse jamás, con las botas resbalando ligeramente sobre las baldosas mojadas, donde se mezclaban la nieve derretida y la sangre.
La leona luchó por levantar la cabeza cuando Maggie se acercó, pero el esfuerzo pareció agotar las pocas fuerzas que le quedaban. Su respiración era corta y rápida. Demasiado rápida, demasiado superficial. No tenemos tiempo, murmuró Maggie, más que nada para sí misma. Años de medicina de urgencias la habían entrenado para leer los signos vitales de un vistazo. Esta leona se estaba apagando. Las contracciones que le recorrían el vientre eran cada vez más intensas, más frenéticas. Aún no era el parto, pero estaba peligrosamente cerca. Mark corría a su lado, todavía temblando. Maggie llamé a 3 números diferentes. Control de animales no puede cruzar el paso. La oficina del sheriff dijo que las carreteras estarán cerradas hasta mañana. Estamos solos. Lo sé, dijo Maggie sin mirarlo, y no podemos tratar a un león en un hospital. Ya lo estamos haciendo. Mark abrió la boca, pero se detuvo porque en ese momento la leona levantó la pata lentamente y temblorosa, y la extendió hacia Maggie de nuevo. Era un gesto inequívoco, casi humano en su claridad. Maggie contuvo el aliento. Ranger se movió a su lado, con la cola baja, pero relajado. El perro policía retirado olisqueó la pata de la leona, luego la mano de Maggie, y luego dejó escapar un suave gemido. Era un sonido que Maggie no había oído desde sus días de trabajo. Una señal de que había evaluado la situación, una señal de que la criatura que tenían delante no era una amenaza. Maggie se arrodilló, con el corazón latiéndole con fuerza. «Está bien», susurró. «Está bien, cariño, te entiendo». Los ojos de la leona se suavizaron y algo dentro de Maggie se deshizo. Hace 20 años se había incorporado a los servicios de urgencias porque quería salvar vidas. Pero en algún momento del camino, sepultada bajo el papeleo, los pacientes exigentes, las batallas con las aseguradoras y las preocupaciones nocturnas por el aumento de los costes sanitarios, su propósito se había desvanecido. El mundo hablaba sin cesar de seguros médicos, servicios de urgencias y cobertura sanitaria. Pero ninguna de esas palabras importaba en momentos como este. Ahora solo importaba la vida que tenía delante. Y esa vida se estaba escapando. «Ayúdame a levantarla», dijo Maggie con brusquedad. Mark la miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Quieres que levante a un león?» «No», respondió Maggie. «Quiero que me ayudes a guiarla. Caminará si puede. Maggie, hazlo». Su voz sonó como un latigazo y Mark se puso en movimiento. Juntos se acercaron a la leona desde lados opuestos, despacio, con cautela, hablando en voz baja, como se acercaría uno a un caballo herido. Cada paso que daban resonaba en el pasillo vacío, mezclándose con el lejano rugido del viento que azotaba el cristal. La leona intentó levantarse, pero volvió a caer, con el cuerpo temblando. Maggie se acercó a ella sin pensarlo, deslizando una mano bajo la mandíbula de la leona. El animal respondió al instante, presionando la cabeza contra la palma de Maggie, no con agresividad, sino con rendición. «Confía en ti», susurró Mark. Maggie tragó saliva. «Entonces no podemos fallarle». Ranger ladró una vez, una orden tajante, y la leona se recompuso de nuevo. Esta vez consiguió levantarse apoyándose en los codos. Maggie le sujetó el hombro mientras Mark le estabilizaba las patas traseras. Centímetro a centímetro, la guiaron hacia el pasillo que conducía a la antigua suite para ganado, una habitación diseñada hace décadas para las lesiones de la granja antes de que los ganaderos locales tuvieran sus propios centros veterinarios. El trayecto se hizo interminable. La leona respiraba con dificultad, cada exhalación más débil que la anterior. Cuando otra contracción le tensó el vientre, dejó escapar un gemido sordo que estremeció a Maggie hasta los huesos. No era el grito de un depredador, era el grito de una madre. En la entrada de la sala de ganado apareció el doctor Adrian Cole, con el pelo aún revuelto por el sueño. Debía de estar durmiendo la siesta en la sala de guardia. Se quedó paralizado cuando vio a la leona. «Turner, por Dios, ¿qué has traído a mi hospital?» «Una paciente», dijo Maggie con firmeza. «Está perdiendo sangre rápidamente. Necesito un campo estéril, vendajes, anestesia y el ecógrafo portátil ahora mismo». Adrienne la miró parpadeando. «Maggie, eso es un león, ¿sí?»
respondió ella secamente. Y está embarazada y se está muriendo. Así que, a menos que quieras que esto se convierta en una demanda muy cara y un titular muy feo, ayúdame. La mención de la demanda pareció devolverle sus instintos de médico. Nadie en Estados Unidos ignoraba esa palabra. Sin decir nada más, Adrienne se movió, cogiendo los suministros con una rapidez que Maggie solo había visto en verdaderas emergencias. Dentro de la sala de ganado, Maggie colocó a la leona sobre la vieja mesa acolchada. El animal temblaba violentamente, su aliento empañaba el aire frío. Ranger se tumbó cerca de su cabeza, apoyando la barbilla en las patas, observando cada movimiento. Adrienne se acercó con paso cauteloso. ¿Qué le ha pasado en la pata? Cristales, dijo Maggie, astillas. Probablemente pisó los restos en la carretera al intentar llegar al refugio. La nieve se lo ocultó. Adrienne se inclinó más cerca y maldijo entre dientes. Es profundo. Necesita cirugía, Maggie. Cirugía de verdad. Haremos lo que podamos. Me le estás pidiendo que opere a una leona adulta sin el equipo adecuado. Te estoy pidiendo que salves 2 vidas, corrigió Maggie suavemente, colocando la mano sobre el vientre de la leona. Quizás 3. La leona se movió, empujando la muñeca de Maggie con el hocico. Cerró los ojos brevemente, como si el simple contacto le proporcionara consuelo. A Maggie casi se le rompió el corazón. Adrienne se lavó las manos, murmurando algo sobre responsabilidad, protocolos de seguridad y cómo nada de esto estaba cubierto por los procedimientos de emergencia estándar. Pero, incluso mientras se quejaba, preparó los instrumentos, colocó gasas y esterilizó la zona. Maggie acarició la cabeza de la leona y le susurró, «Has venido al lugar adecuado. Vamos a cuidarte, te lo prometo». Otra contracción recorrió el vientre de la leona. Ella dejó escapar un sonido tenso y tembloroso. Adrienne levantó la vista. Si entra en trabajo de parto ahora, tendremos un verdadero problema. Maggie asintió. Entonces no le demos motivos para ello. Mark, que había estado rondando indeciso cerca de la puerta, dio un paso adelante. ¿Qué necesitas que haga? Por primera vez en toda la noche, Maggie le dirigió una mirada agradecida. Mantén la calma, despeja el pasillo. Y Mark. Sí, no dejes que nadie entre en pánico. El miedo se propaga rápidamente. Él asintió y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del ultrasonido y la respiración entrecortada de la leona. La presencia tranquila de Rers estabilizó el caos. Maggie acarició el pelaje de la leona con los dedos, susurrando palabras tranquilizadoras que ni siquiera recordaba después. Cuando Adrienne finalmente aplicó la anestesia local, la leona no se inmutó. Simplemente apoyó la cabeza en el regazo de Maggie, confiando en la humana que había elegido en medio de la tormenta. Maggie sintió esa confianza como un peso, una responsabilidad más profunda que cualquier otra que hubiera tenido en años. Acarició la mejilla de la leona con la mano. «Estás a salvo», le susurró. «Ahora estás a salvo». Y en lo más profundo de su corazón, sabía que la leona lo entendía. La antigua sala de ganado llevaba casi una década sin utilizarse, pero esa noche parecía el único lugar del Cedar Ridge Community Hospital que transmitía algo de calidez. Un único calentador zumbaba cerca de la pared, apenas capaz de contrarrestar el frío que se colaba desde la tormenta exterior. Las luces fluorescentes parpadeaban, luchando por mantenerse encendidas mientras el viento azotaba el techo. Maggie Turner estaba de pie junto a la mesa acolchada, con la mano descansando suavemente sobre la mejilla de la leona. La respiración del animal era aguda, irregular, y cada exhalación llevaba el frágil peso de una vida que pendía de un hilo. El doctor Adrian Cole se ajustó los guantes quirúrgicos con manos rígidas. Había realizado cientos de procedimientos de emergencia, desde heridas de bala hasta vuelcos de vehículos todoterreno. Pero nunca le habían pedido que operara a una leona con nada más que herramientas médicas básicas y una plegaria. Parecía 10 años mayor que cuando Maggie lo arrastró a la habitación apenas 15 minutos antes. Si alguien pregunta, Adrian murmuró, «Esta no fue mi idea».
Maggie no apartó la mirada de la leona. Si alguien pregunta, le diremos que salvamos una vida, la vida de una madre. Adrian suspiró derrotada. Espero que no acabemos necesitando asesoramiento legal después de esto. Centrémonos, dijo Maggie con firmeza. Se está debilitando. La leona yacía casi inmóvil, con la pata estirada hacia adelante, como si se la ofreciera a ellos. Los fragmentos de cristal incrustados en su almohadilla brillaban bajo la luz del techo, clavados más profundamente de lo que Maggie había creído en un principio. La sangre empapaba el vendaje que le habían colocado alrededor de la pata. El vientre de la leona se tensó de nuevo con otra contracción, cada vez más fuerte que la anterior. Ranger, tumbado cerca de su cabeza, levantó la barbilla y dejó escapar un suave gemido de preocupación. «Se nos acaba el tiempo», dijo Adrian en voz baja. «Tengo que empezar». Maggie asintió. «Hazlo». Adrian se inclinó sobre la pata herida de la leona. El anestésico local había empezado a hacer efecto, pero la leona seguía temblando con cada toque. Maggie se colocó cerca de la cabeza de la leona, dejando que el enorme animal presionara su cráneo suavemente contra el regazo de Maggie. La confianza en ese gesto conmovió a Maggie hasta lo más profundo. «Tranquila, cariño», susurró Maggie. «Quédate con nosotros. Vamos a arreglar esto». Adrian hizo la primera incisión. La sangre brotó al instante, oscura y caliente, derramándose sobre sus guantes. Apretó los dientes y trabajó rápidamente, buscando el fragmento más profundo. Un movimiento en falso podría seccionar un tendón o una arteria. Limpió la herida y luego introdujo las pinzas. «Hay más cristales de lo que esperaba», dijo. «Parece que pisó una botella rota». «Probablemente en la autopista», murmuró Maggie. «Quizás algún camionero la tiró por la ventana». La gente nunca se da cuenta de lo peligroso que es su descuido para la fauna silvestre, dijo Adrienne con amargura. Juro que la gente habla todo el día de seguros de vida y seguros para mascotas, pero nunca piensan en los animales que viven a nuestro lado. La leona se sacudió de repente. Un temblor de dolor recorrió todo su cuerpo. Ranger se levantó al instante, con el pelo erizado, pero Maggie levantó la mano. «Está bien», susurró Maggie. «Está bien. Está luchando». La leona apretó la cabeza con más fuerza contra el regazo de Maggie. Su aliento era cálido contra el brazo de Maggie, tembloroso y desesperado. Maggie le acarició el pelaje, sintiendo cada estremecimiento bajo su palma. Adrian extrajo el primer fragmento con un suave tintineo al golpear la bandeja metálica. Luego otro y otro. Cada pieza era más grande que la anterior. «Dios mío», murmuró Adrian. «No me extraña que no pudiera caminar». A mitad del procedimiento, la leona se tensó de repente. Un profundo gemido gutural vibró por la habitación, de esos que provienen de un dolor tan primitivo que parece llegar hasta los huesos. Maggie sintió que se le paraba el corazón. «Está perdiendo demasiada sangre», dijo Adrian rápidamente. «Tenemos que pinzar la arteria». «Yo me encargo», dijo Maggie, poniéndose ya en marcha. Presionó con firmeza una gasa limpia sobre la herida mientras Adrian colocaba la pinza. La sangre disminuyó, pero la respiración de la leona se aceleró. Se volvió más frenética. Su vientre se tensó de nuevo, esta vez durante más tiempo. «No puede dar a luz ahora», dijo Adrian. «No así, no lo permitiremos», respondió Maggie, más para sí misma que para él. Un trueno retumbó fuera, sacudiendo las paredes. La leona giró ligeramente la cabeza y empujó el codo de Maggie. Solo un suave toque, lo justo para decir, «Quédate». Maggie ajustó su posición, dejando que la leona descansara la cabeza contra su pecho. Ranger se acercó, apoyando su cálido cuerpo contra el costado de la leona, como si intentara darle fuerzas. Adrian finalmente localizó el fragmento más grande incrustado profundamente cerca del tendón. «Este es el que está causando la hemorragia», dijo. «Una vez que lo saque, ella tendrá una oportunidad». «Hazlo», susurró Maggie. Tiró. El fragmento se deslizó con un sonido repugnante. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces, un repentino chorro de sangre brotó y Adrian casi perdió el control. «¡Pinza!», gritó.
Maggie reaccionó al instante, presionando una gasa limpia sobre la herida con todas sus fuerzas. Adrian pinzó la arteria justo a tiempo. La hemorragia disminuyó. La leona gimió, temblando por todo el cuerpo. «¡Aguanta!», susurró Maggie. «¡Aguanta por tus crías!». Los minutos parecieron horas, pero finalmente, por fin, la hemorragia se detuvo. Adrian limpió la herida, eliminó la infección y cosió la almohadilla. Cuando dio un paso atrás, sus hombros se hundieron por el cansancio. «Es lo mejor que podemos hacer», dijo en voz baja. «Ahora solo nos queda esperar». Maggie apoyó la cabeza de la leona sobre una manta doblada. La leona la miró con los ojos apagados, pero aún alertas. Levantó la pata ilesa, temblorosa, lentamente, y la colocó con delicadeza sobre la rodilla de Maggie. El gesto casi hizo llorar a Maggie. «De nada», susurró Maggie. «Ahora estás a salvo». Arian se quitó los guantes. «Es fuerte. Puede que lo consiga». Maggie acarició el pelaje de la leona. No había entrado en este hospital por nada. Había venido porque sabía que alguien la ayudaría. Ranger empujó la mano de Maggie y ella sonrió levemente. «Vamos a acomodarla», dijo. «Necesita descansar y calor, y tenemos que controlar esas contracciones». Adrian asintió. «Prepararé el ecógrafo». Cuando salió de la habitación, Maggie se quedó donde estaba, sentada en el frío suelo junto a la leona. La tormenta exterior parecía arreciar, y el mundo se reducía a ese espacio tranquilo donde una mujer, una leona y un viejo perro policía compartían la misma respiración. Maggie bajó suavemente la frente hacia la leona. «No estás sola», le susurró. «Esta noche no». Y la leona, agotada pero sin miedo, cerró los ojos con confianza. La tormenta fuera del Cedar Ridge Community Hospital se había vuelto aún más violenta cuando Maggie Turner ayudó a acomodar a la leona, ahora oficialmente llamada Solace, en el antiguo ala de almacenamiento. Horas antes, la habitación no era más que polvo, armarios sin usar y una camilla rota abandonada contra la pared. Ahora, gracias al frenético trabajo en equipo, había ropa de cama suave, mantas limpias, un calentador portátil y suficientes suministros médicos para improvisar una sala de recuperación de fauna silvestre completa. No era perfecto, pero era cálido, tranquilo y seguro. Solace yacía acurrucada sobre las gruesas mantas, con su enorme pecho subiendo y bajando, con respiraciones lentas y constantes. La hemorragia se había detenido. Los puntos aguantaban, pero el agotamiento se apoderaba de cada centímetro de su cuerpo. Maggie estaba sentada a su lado, con una mano descansando suavemente sobre el hombro de Solace. Ranger yacía al otro lado de la leona, pegado a ella como si entendiera que necesitaba cada gramo de calor que pudieran ofrecerle. Cuando Maggie miró su reloj, las luces parpadearon una vez, luego dos. El tercer parpadeo duró lo suficiente como para que la oscuridad envolviera completamente la habitación antes de que el generador se pusiera en marcha con un profundo rugido. La calefacción se atenuó y luego se estabilizó de nuevo. «Necesitamos que esa energía de reserva aguante», murmuró Maggie. «Vamos, no nos falles esta noche». Ranger levantó la cabeza y movió las orejas mientras el viento aullaba por los conductos de ventilación del pasillo. Maggie no se asustaba fácilmente. Después de 20 años en urgencias, aprendes a lidiar con casi cualquier cosa. Pero había algo en esta tormenta que le parecía peligroso. El tipo de ventisca que cerraba carreteras, derribaba líneas eléctricas y llenaba los titulares de las noticias con palabras como «emergencia invernal» y «ayuda en caso de catástrofe». Palabras que hacían que los hospitales rurales como Cedar Ridge se apretaran el cinturón y rezaran para que los generadores no fallaran. Se oyó un golpe seco en la puerta. Maggie se giró cuando el doctor Paul Henderson entró, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. Parecía esculpido en la propia montaña. De hombros anchos, curtido y tan familiar para la fauna de la región como los pinos. Su llegada fue inesperada, pero muy bienvenida. «Has elegido una noche terrible para esto, Maggie», dijo con voz grave y retumbante. «Yo no la elegí», respondió ella en voz baja. «Ella lo hizo». Paul se acercó a Solace con la calma deliberada de un hombre que había pasado décadas trabajando
con animales que podían matarlo en un santiamén. Se agachó junto a la leona y examinó su estado con ojos expertos. Es joven, dijo, más fuerte de lo que parece, pero ha pasado por un infierno. Ha corrido demasiado, ha sufrido demasiado dolor y las contracciones están llegando demasiado pronto. Ya lo he notado. Maggie posó suavemente la palma de la mano sobre el vientre de Solas. La piel se tensó bajo su tacto. Otra breve contracción. ¿Podemos detener el parto prematuro? Paul suspiró. Quizás sí, quizás no. Depende del estrés al que haya estado sometido su cuerpo. Las leonas no están preparadas para recorrer largas distancias en una fase tan avanzada del embarazo. Maggie frunció el ceño. Entonces, ¿por qué lo hizo? Eso, dijo Paul, es una pregunta para ella. Pero algo la empujó a salir de la naturaleza y entrar en la ciudad. Los animales no hacen eso a menos que estén desesperados. Las luces volvieron a parpadear. Ranger gruñó suavemente, inquieto. Paul se enderezó y se frotó la barba con la mano. Las tormentas estaban dejando sin electricidad toda la cordillera. El sheriff dijo que la patrulla de carreteras ya ni siquiera podía ver las líneas de la carretera. Si crees que esta noche va a llegar ayuda aquí, piénsalo de nuevo. Así que seguimos solos, dijo Maggie. Paul asintió, pero aquí está más segura que en cualquier otro sitio. Maggie se volvió hacia Solas, que levantó la cabeza débilmente y miró a Maggie a los ojos con la misma calma suplicante de siempre. Sus densas pestañas parpadearon una vez, lenta y deliberadamente. Una vez más, le ofrecía su confianza sin vacilar. Maggie sintió una cálida emoción en el pecho. Te prometo que nos quedaremos contigo, susurró. No estás sola. La habitación se fue quedando en silencio a medida que pasaban las horas. Maggie comprobó las constantes vitales de Solas de forma rutinaria, envolviéndola en mantas calientes y reponiendo la bolsa de suero que Adrienne había colocado cuidadosamente. Ranger se negó a abandonar su posición al lado de Solas, con la cabeza apoyada cerca de su pata. De vez en cuando, la leona se movía y presionaba su nariz contra el brazo de Maggie, como para asegurarse de que Maggie seguía allí. Cada contacto se sentía como una conversación, un vínculo silencioso que se profundizaba en la tenue luz dorada. Esto sigue sin tener sentido, dijo Maggie en voz baja a Paul, que estaba tomando notas en su diario de campo encuadernado en cuero. ¿Por qué venir a un hospital? ¿Cómo iba a saberlo? Llevas aquí el tiempo suficiente para saber que los animales perciben cosas que nosotros no percibimos, dijo Paul. Miedo, amabilidad, dolor, esperanza. Hay historias de lobos que se acercan a los cazadores cuando están enfermos, osos que se adentran en los campamentos cuando las bayas envenenadas los enferman. Los animales saben dónde buscar ayuda. ¿Crees que nos eligió a nosotros? Yo sí. Antes de que Maggie pudiera responder, Solis se tensó de repente. Levantó la cabeza, con las orejas alerta y los ojos agudos y brillantes. Un profundo rugido se formó en su pecho. No era una advertencia ni agresividad, sino angustia. Maggie se acercó inmediatamente. ¿Qué pasa? Otra contracción recorrió el vientre de Solas, más fuerte que ninguna otra antes. Dejó escapar un gemido sordo, un sonido doloroso que hizo que a Maggie se le encogiera el corazón. Paul se agachó junto a ellas. Está luchando contra Maggie, pero su cuerpo está intentando ponerse de parto de nuevo. Es demasiado pronto, susurró Maggie. No está preparada. Sus heridas no han cicatrizado. La respiración de Solas se volvió superficial. El sudor, frío, agudo y sagrado, se formó a lo largo de la línea del cabello de Maggie, mientras observaba temblar a la leona. Ranger se puso de pie, apretándose firmemente contra el costado de Solas, ofreciéndole fuerza como solo un animal leal podía hacerlo. Soleil se inclinó hacia él y el temblor se calmó ligeramente. Maggie le acarició el pelaje. Tranquila, cariño, quédate con nosotros. Las luces parpadearon por cuarta vez. Más tiempo, más oscuras, casi fatales, antes de que la energía volviera con un golpe sordo. A Maggie se le encogió el estómago. Si el generador fallaba por completo, Solas y sus cachorros por nacer perderían su única oportunidad.
Una repentina ráfaga de viento golpeó contra el revestimiento, haciendo vibrar las ventanas. Paul levantó la vista bruscamente. Tenemos que prepararnos para lo peor. Si ese generador se apaga, no lo hará, dijo Maggie con firmeza. No puede fallar, pero incluso mientras hablaba, sabía que a la tormenta no le importaban las promesas. Solase se movió de nuevo, acariciando la mano de Maggie con una delicadeza sorprendente. Sus ojos, profundos, salvajes y desgarradoramente inteligentes, se fijaron en Maggie de una manera que hizo que el tiempo se detuviera. «Estás a salvo», susurró Maggie, acariciando con el pulgar la mejilla de la leona. «¿Me oyes? Estás a salvo y vamos a ayudarte a superar esto». Sola se parpadeó lentamente y cerró los ojos, como si entregara su miedo a las manos de Maggie. Y por un momento, a pesar de la tormenta, a pesar del generador averiado, a pesar de la amenaza de un parto prematuro, la habitación volvió a sentirse cálida. Un pequeño remanso de calma en una noche llena de caos. Entonces, el vientre de la leona se tensó una vez más, con más fuerza y durante más tiempo. Paul miró a Maggie a los ojos. «Maggie, esto no se detiene». Maggie tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. «Entonces nos quedaremos con ella», dijo en voz baja, «toda la noche si es necesario». Y la tormenta siguió rugiendo fuera, mientras dentro una madre herida luchaba por aguantar, y los humanos que la rodeaban se preparaban para lo que trajera el amanecer. El generador volvió a fallar justo después de medianoche, y su zumbido bajo e irregular vibró a través del suelo como un latido moribundo. Maggie Turner se estremeció al oír el ruido, no porque temiera a la oscuridad, sino porque temía lo que la oscuridad significaba para Solaz. Sin calefacción, sin luz, sin equipo, la leona y sus cachorros nonatos se verían obligados a luchar solos contra la tormenta. Paul Henderson comprobó el monitor por última vez, frunciendo profundamente el ceño. Sus contracciones son demasiado frecuentes. No vamos a detener esto. Maggie acarició el costado de Solas con la mano, sintiendo los temblores bajo el pelaje dorado. Está agotada. No puede dar a luz así. Pero el cuerpo de Solaz había tomado una decisión. La leona dejó escapar un largo gemido grave cuando otra contracción la invadió, clavó las patas en las mantas y curvó las garras hacia adentro. Ranger se apretó inmediatamente contra sus costillas, ofreciéndole calor y estabilidad. No ladró, no se paseó, simplemente se mantuvo firme, anclándola con silenciosa lealtad. Era instinto. Sí, pero también algo más profundo. Algo que Maggie sentía en sus propias entrañas. Instinto protector. «Está entrando en trabajo de parto completo», dijo Paul en voz baja. «Tenemos que despejar el espacio». Adrian entró corriendo con toallas adicionales, linternas y un kit de succión portátil. El sudor le perlaba la frente. La tormenta había dejado sin electricidad a la mitad de la red. El sheriff dijo que incluso los principales hospitales del sur estaban racionando la energía. Estábamos a ciegas. «Entonces trabajaremos con lo que tenemos», dijo Maggie. Respiró hondo y se arrodilló junto a Solas. Los ojos de la leona se abrieron, vidriosos por el dolor, pero aún fijos en Maggie. Esa mirada, mezcla de confianza y miedo, golpeó a Maggie como un puñetazo. Había visto a los humanos mirarla así. Madres que daban a luz prematuramente, niños después de accidentes, hombres que se ahogaban en sus últimos respiros, pero nunca una criatura como esta. Nunca un animal salvaje que pusiera su vida en manos de Maggie con tanta certeza absoluta. Un trueno retumbó en lo alto, largo y fuerte. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron. La oscuridad se apoderó de la habitación. Un momento después, dos haces de luz atravesaron la oscuridad. Paul y Adrienne encendieron las linternas que llevaban en la cabeza. Sus haces bailaban sobre el cuerpo tembloroso de Solas y el pálido rostro de Maggie. «Que todo el mundo mantenga la calma», dijo Maggie, con voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. «Hemos hecho cosas más difíciles en condiciones peores». En realidad, no era así. Nada en sus años de trabajo en emergencias se comparaba con esto,
Pero las palabras no eran para ella, eran para Solas. La leona emitió un sonido áspero que rasgó la noche. La tensión desgarró cada músculo de su cuerpo. El sudor brillaba en su hocico. Maggie le acarició la cabeza, murmurando, «Eres fuerte, eres muy fuerte. Estamos aquí». La contracción se intensificó, apretando como un puño. Las patas traseras de Solas se movieron. Paul se colocó detrás de ella, listo. Maggie se quedó junto a su cabeza, secándole el sudor de los ojos y estabilizando su respiración. «El primer cachorro está coronando», dijo Paul. «Ya casi está». Otra contracción, violenta y cruda. Solas empujó. Su gemido sacudió el aire. Ranger gimió, dando una vuelta antes de presionar su cuerpo contra ella de nuevo. «Tranquila, chica», susurró Maggie. «No estás sola». Con un último empujón, una forma pequeña y resbaladiza emergió en las manos expectantes de Paul. Envolvió al pequeño león en una toalla, despejándole las vías respiratorias. Un llanto débil llenó la habitación. «Débil, pero vivo. Es una hembra», dijo Paul. Su voz se quebró ligeramente. «Respira». Maggie sollozó de alivio, pero otro sonido rompió el momento. Un gemido gutural de Solas cuando otra contracción la atravesó. «No ha terminado», dijo Adrienne con urgencia. «El segundo cachorro viene rápido». La oscuridad presionaba contra las ventanas mientras la tormenta aullaba. La nieve golpeaba el revestimiento, haciendo vibrar los viejos cristales. En el interior, el pequeño oasis de luz de los faros iluminaba una escena primitiva y sagrada. Maggie sentía que su corazón latía con fuerza con cada respiración entrecortada de Solas. Otro empujón. Paul alcanzó al segundo cachorro. La leona gimió, con un sonido casi humano en su dolor. Luego, silencio, seguido de un suave relincho. Paul levantó suavemente al segundo cachorro para que se viera, más pequeño que el primero, pálido, casi blanco, raro, frágil, hermoso. «Otra hembra», susurró Paul, «y es preciosa». Maggie sintió un nudo en la garganta. No esperaba llorar esta noche. Pensaba que sus años en urgencias la habían endurecido ante momentos como este. Pero ver a Solas levantar la cabeza y lamer débilmente a cada cachorro con temblorosa ternura destrozó algo dentro de ella. Solas empujó al cachorro pálido hacia Maggie. No fue al azar, no fue instinto, fue confianza. «Quiere que los veas», dijo Paul en voz baja. «Eso no es un comportamiento normal». Maggie tragó saliva, nos conoce, sabe que la hemos ayudado. La respiración de Solas se ralentizó, su cuerpo se hundió en las mantas, agotado, pero sus ojos permanecieron fijos en Maggie, cálidos y cargados de significado. Maggie tocó la cabeza de uno de los cachorros, con un pelaje increíblemente suave y un cuerpo que no pesaba más que una barra de pan. El cachorro acarició su dedo con el hocico, buscando calor. Una oleada de emoción golpeó a Maggie con una fuerza sorprendente. Pensó en los años que había pasado consolando a pacientes moribundos, en las noches en las que había cogido de la mano a desconocidos que no tenían familia, en los momentos de silencio en los que sentía que la brecha entre su vida y el mundo se hacía más grande y más fría. Nunca había tenido hijos propios. En gran parte, había hecho las paces con eso. Pero ahora, con dos cachorros de león recién nacidos apretados contra su palma, algo dentro de ella se despertó. Un suave rugido surgió del pecho de Soleis, suave, melódico, no un gruñido, algo más parecido a un ronroneo lo suficientemente resonante como para vibrar a través del suelo. Paul exhaló temblorosamente. Nunca había oído a una leona hacer ese sonido hacia un humano. «Porque no tiene miedo», dijo Maggie. «No esta noche, no aquí». La tormenta rugía afuera, furiosa e implacable, pero en aquella pequeña habitación, iluminada solo por dos haces de luz temblorosos, la vida había florecido desafiante, frágil, preciosa, feroz. Solá bajó la cabeza, agotada, con todos los músculos doloridos. Maggie le puso una mano en la mejilla. «Lo has conseguido», le susurró. «Los has traído sanos y salvos a este mundo». La leona parpadeó, con los párpados pesados, pero satisfecha.
Ranger apoyó el hocico junto a los cachorros y los olisqueó suavemente. Maggie no sabía qué le depararía el mañana. No sabía si el generador aguantaría, si llegaría ayuda o si el cuerpo de Solace resistiría la noche. Pero había una cosa que tenía muy clara. No dejaría que esta familia se enfrentara sola a la oscuridad. El amanecer nunca llegó realmente a Cedar Ridge a la mañana siguiente. La tormenta había cubierto el cielo con densas nubes grises, convirtiendo el mundo exterior en una mancha borrosa y helada. Dentro de la improvisada sala de recuperación, el aire se sentía pesado por el calor, la respiración y el leve olor a antiséptico. Solace dormía profundamente por primera vez desde que había llegado al hospital. Sus dos hijas recién nacidas se acurrucaban contra su vientre. Sus diminutos cuerpos subían y bajaban con suaves y chirriantes respiraciones, frágiles, perfectos, increíblemente vivos. Maggie Turner estaba sentada cerca, en una cama plegable, con la espalda rígida, pero el corazón extrañamente ligero. Ranger dormía a sus pies, moviendo una oreja cada vez que uno de los cachorros maullaba. Paul Henderson había ido a revisar el generador y Adrian por fin estaba durmiendo una hora en la sala de guardia. Por el momento, todo estaba tranquilo, casi en paz. Maggie observaba la escena frente a ella con algo parecido al asombro. Había visto nacer nuevas vidas innumerables veces, pero nunca así, nunca en medio de una ventisca, nunca de una criatura tan salvaje, nunca con tanta confianza. Miró la pata cosida de Solas, aún vendada con cuidado. La herida sanaría, el cuerpo se recuperaría, pero la mente llevaba sus propias cicatrices, invisibles y profundas. Como si sintiera sus pensamientos, Solás levantó la cabeza. Sus ojos dorados estaban ahora más claros, menos nublados por el dolor. Acarició suavemente a uno de los cachorros antes de dirigir su mirada directamente a Maggie. No era una mirada de vigilancia salvaje, era reconocimiento. «Buenos días, cariño», susurró Maggie, inclinándose hacia adelante. «Has sobrevivido a la noche». Solace parpadeó lentamente y luego extendió su pata ilesa, acariciando la rodilla de Maggie con una ternura sorprendente. El gesto provocó una suave risa en el pecho de Maggie. Nunca había imaginado que una leona pudiera mostrar sus emociones tan abiertamente. La puerta se abrió silenciosamente y Paul entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. R.R. levantó la cabeza inmediatamente y Solaz se tensó por un momento hasta que lo reconoció. Paul se acercó con pasos lentos y deliberados, con voz baja y firme. «Sus intentos se mantienen estables», dijo. «La respiración parece buena, pero tenemos que hablar de lo que viene después». La sonrisa de Maggie se desvaneció. Esperaba que pudiéramos esperar un poco más antes de tener esa conversación. Paul se sentó en una caja y juntó las manos. «Lo sé, pero la oficina del sheriff está al tanto. Las autoridades de vida silvestre saben que ella está aquí y ya están preparando una unidad de contención». A Maggie se le revolvió el estómago. Contención como una jaula. «Temporalmente», dijo Paul. «Necesitan evaluar su estado, asegurarse de que no es un peligro para el público. Ya sabes cómo funcionan las leyes con la fauna silvestre, especialmente con los depredadores». Maggie exhaló bruscamente. Lo sabía. Había visto lo rápido que las decisiones sobre la seguridad pública eclipsaban la compasión. «Pero ella no es peligrosa», insistió Maggie. «Es dócil. Vino aquí en busca de ayuda». Paul la miró a los ojos. «Lo creo. Tú lo crees. Pero la ley no se basa en creencias. Se basa en procedimientos, responsabilidad y, lo peor de todo, en política». Maggie miró a Solace, que había vuelto a bajar la cabeza. La leona lamió al cachorro más cercano, acercándolo con la pata. «No sobrevivirá si la llevan a un recinto de retención», susurró Maggie. «No después de lo que ha pasado». Paul asintió lentamente. «Por eso pedí un favor». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó a Maggie una nota doblada. «Hay un centro de rehabilitación de fauna silvestre en Northern Ridge. Es privado y tranquilo. Han tratado a grandes felinos antes. Si conseguimos llevarla allí antes de que intervenga el Estado, tendrá una oportunidad».
Maggie desdobló la nota y leyó el nombre. Silver Timber Sanctuary. Tienen terreno abierto, recursos médicos y gente que entiende a animales como ella. Es su mejor oportunidad. ¿Y los cachorros? Preguntó Maggie. La expresión de Paul se suavizó. Se quedarán con ella. Nunca separan a una madre de sus crías a menos que sea absolutamente necesario. Maggie sintió un gran alivio, pero solo por un segundo. Una nueva preocupación se apoderó de ella. ¿Cuándo llegarán las autoridades? Paul dudó. Mañana por la mañana, lo que dejaba menos de 24 horas. Maggie tragó saliva. La prepararemos. Antes de que Paul pudiera responder, el consuelo se transformó bruscamente. Un rugido profundo, inquietante y perturbador surgió de su pecho. Maggie se acercó. ¿Qué pasa, chica? Las orejas de la leona se movieron. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la esquina más alejada de la habitación, con las fosas nasales dilatadas. Ranger se puso de pie al instante, con los músculos tensos. Entonces Maggie lo oyó. Un ruido metálico lejano en algún lugar profundo del hospital. Otro y otro. No era el viento, ni los restos de la tormenta. Pasos apresurados, pesados, decididos. Paul se tensó. No es el personal. La puerta se abrió de golpe y Mark irrumpió en la habitación, jadeando. Maggie, tienes que saberlo. Alguien llamó a los medios de comunicación. Hay periodistas reunidos fuera y el control de animales está intentando subir a la montaña antes de tiempo. El sheriff los está reteniendo, pero no esperarán mucho. La mente de Maggie se aceleró. Los periodistas significaban ruido, cámaras, caos. Nada de eso sería seguro para Solas o sus cachorros. Y si el control de animales llegaba primero a la guarida, Solas sería sedada y enjaulada antes de que tuviera tiempo siquiera de ponerse en pie. Tenemos que trasladarla, dijo Maggie. Paul parecía inquieto. Todavía está débil. No tenemos otra opción. Soleil emitió un sonido extraño, a medio camino entre un gemido y una advertencia. Percibía la tensión, percibía el peligro. Uno de los cachorros chilló alarmado. Maggie se arrodilló a su lado y le acarició la mejilla con la mano para tranquilizarla. No pasa nada, no dejaré que te pase nada. Solas se apoyó en su mano, pero sus músculos permanecieron tensos. Paul se levantó de su jaula con la mandíbula apretada. Si vamos a hacerlo, tiene que ser esta noche, antes de que atraviesen el bloqueo de la tormenta. Mark se frotó la nuca con ansiedad. Puedo ayudar. Vigilaré el pasillo trasero. Os daré tiempo. Gracias, dijo Maggie en voz baja. Eres un buen hombre, Mark. Él se sonrojó ligeramente. Solo hago mi trabajo. Ranger ladró una vez, fuerte y autoritario, como un sargento que convoca una reunión. La sala quedó en silencio. Paul miró a la leona y luego a Maggie. Primero tenemos que estabilizarla, comprobar sus signos vitales y asegurarnos de que se la puede mover sin riesgo de que entre en shock. Lo conseguirá, dijo Maggie con voz firme. No ha llegado hasta aquí para quedarse aquí. Solange se movió de nuevo, acariciando a sus cachorros con el hocico. Luego miró a Maggie con una expresión tan desgarradoramente humana que le hizo doler el pecho. Sabe que estamos planeando algo, dijo Paul en voz baja, y está preparada. Maggie apoyó la frente contra la de Solas, igual que había hecho la noche anterior. Te pondremos a salvo, te lo prometo. Afuera la tormenta por fin comenzó a amainar, pero adentro, el peligro real se acercaba cada vez más, y Maggie Turner sabía que, para la mañana, todo, el destino de Solas, el futuro de sus cachorros y el frágil vínculo entre los humanos y la naturaleza, dependería de las decisiones que se tomaran en las próximas horas. La mañana se deslizó en Cedar Ridge, no con rayos de sol, sino con una luz tenue y amarga que se filtraba a través de las nubes de tormenta como una advertencia. La ventisca finalmente había amainado, dejando el mundo exterior sepultado bajo un espeso silencio blanco. Pero dentro del hospital, la tensión latía como un corazón. Maggie Turner se paró en la puerta de la sala de recuperación, observando a Solas moverse por primera vez desde que la amenaza del control de animales los había alcanzado. La leona levantó la cabeza, con el cansancio reflejado en sus ojos, pero su mirada era clara,
consciente, inquisitiva. Sus cachorros se apretujaban contra su pecho, parpadeando somnolientos. Maggie se arrodilló a su lado y le acarició la mejilla con los dedos. «Es la hora», susurró. «Tenemos que trasladarte ahora». Los guardabosques estaban preparados a su lado, con la cola gacha pero decididos. Paul Henderson estaba ajustando las correas de una camilla portátil, con ruedas viejas pero resistentes. Adrienne llevaba un pequeño botiquín con suministros de emergencia por si se le rompían los puntos a sol y solas o le bajaba la tensión arterial. Mark vigilaba desde el pasillo, con la radio en la mano, transmitiendo las últimas noticias con voz apagada y tensa. «Ningún equipo de medios de comunicación ha entrado todavía», dijo Mark. «Pero el control de animales está presionando mucho al sheriff. Exigen acceso en nombre de la seguridad pública. Y Maggie, han traído un tranquilizante». Maggie cerró los ojos e inhaló profundamente. Sabía lo que eso significaba. Un tranquilizante lo suficientemente fuerte como para derribar a una leona, especialmente una que acababa de dar a luz y estaba herida, podría matarla. «Tenemos que sacarla de aquí antes de que se les ocurra usarlo». Paul asintió. «La salida trasera da directamente al callejón de servicio. Te llevará por el lado este del hospital. Los ayudantes del sheriff pueden entretener al resto en la parte delantera». «¿Y el santuario?», preguntó Maggie. «Silver Timber va a enviar una furgoneta de transporte», dijo Paul. «Una vieja 4x4. Podrán atravesar la nieve. Se reunirán contigo donde el bosque se adentra hacia Pine Hollow». Maggie tragó saliva. Era un largo camino para una leona en recuperación. Tendría que ir despacio. «Lo hará», dijo Paul. «Pero puede hacerlo. Las leonas están hechas para aguantar». Solaz se movió, dejando escapar un gruñido sordo. Empujó a sus cachorros hacia Maggie, como pidiendo tranquilidad, no para ella, sino para ellos. Maggie puso una mano sobre la pata de Solaz. «Los mantendremos a salvo, te lo prometo». Una vez terminados los preparativos, el grupo levantó un lado de las mantas para ayudar a Solaz a levantarse. Lo intentó una vez, con las patas temblando bajo su peso, y luego se detuvo, respirando con dificultad. Ranger caminó a su lado, rozándole las costillas con el hombro. Cuando lo intentó de nuevo, se apoyó en él, aceptando su ayuda. Lentamente, con dolor, se puso de pie. Los puntos aguantaron, su equilibrio se estabilizó. Sus hijas chillaron suavemente, sintiendo la inquietud. Maggie las recogió con delicadeza y las colocó en un transportín acolchado con toallas calientes. «Lo sé», murmuró. «Da miedo, pero vuestra mamá está aquí». El pasillo trasero se extendía ante ellos, tenuemente iluminado, estrecho y silencioso, salvo por el zumbido de las luces fallidas. Cada paso que daba Solaz resonaba con una valentía silenciosa. Maggie mantuvo una mano sobre el hombro de la leona, guiándola. Paul caminaba a su lado, listo para intervenir. Adrienne los seguía de cerca, llevando oxígeno y una manta térmica. Ranger permanecía pegado al lado de Solaz como un soldado inquebrantable. El pasillo terminaba en una pesada puerta de acero. Mark la abrió, empujándola solo un poco para comprobar el exterior. La nieve se acumulaba a lo largo del camino de servicio, intacta. El viento traía el sonido lejano de voces elevadas, periodistas gritando preguntas, controladores de animales discutiendo con los agentes, el murmullo inquieto de gente que no tenía ni idea de lo delicada que era realmente la situación. «Tienes unos 15 minutos», dijo Mark en voz baja. «Van a romper esa línea más pronto que tarde». Maggie asintió. «Entonces, movámonos». Salieron al frío. Soleil se estremeció, su aliento formando una nube, pero avanzó sin vacilar. La nieve le llegaba hasta los tobillos, lo que ralentizaba sus pasos, pero no los detenía. Se mantuvo cerca de Maggie, rozando con su costado a la enfermera, como si ese contacto la atara a la supervivencia misma. A mitad del camino, Ranger se tensó de repente, con el cuerpo rígido y el hocico apuntando hacia la esquina del edificio. Un movimiento rápido, una figura. El corazón de Maggie dio un vuelco. Uno de los agentes de control animal había logrado pasar el bloqueo. Un hombre entró en su campo de visión con un abrigo grueso y una pistola tranquilizante en alto. «Señora», dijo, «aléjese del animal.
No, respondió Maggie al instante. Se colocó delante de Solas sin pensarlo. El oficial dudó. Esa leona es peligrosa. Tengo órdenes. Está herida. Maggie replicó. Y acaba de dar a luz. Un tranquilizante podría detener su corazón. Paul dio un paso adelante. La están trasladando legalmente al santuario Silver Timber. Eso no es lo que me han dicho. Maggie respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza. Mírela. La mirada del oficial se posó en Solas. La leona se mantenía erguida, débil, temblando, pero majestuosa. No era agresiva, ni siquiera mostraba los dientes, solo lo miraba con ojos llenos de agotamiento y elegancia. Entró en un hospital en busca de ayuda, dijo Maggie. Eligió la confianza por encima del instinto. No la castiguen por eso. Pasó un largo momento. Entonces, el oficial bajó lentamente la pistola de dardos. Váyanse, dijo en voz baja, antes de que mi supervisor revise las cámaras. El alivio invadió a Maggie como una ola. Gracias. Continuaron por el callejón de servicio, dejando atrás la silueta del oficial difuminándose en la nieve. Cuanto más se acercaban a la línea del bosque, más alerta se ponía Solas, levantó las orejas. Sus pasos se hicieron más firmes. La naturaleza salvaje reconoció a su hija y le dio la bienvenida a casa. En la entrada del bosque esperaba la furgoneta de transporte del santuario, vieja, potente, con el motor rugiendo, firme. Dos cuidadores estaban listos, ambos tranquilos, ambos entrenados para grandes felinos. Maggie colocó con cuidado a los cachorros en un transportín con calefacción que habían traído. Soleil observaba con ojos agudos y preocupados hasta que Maggie susurró suavemente. Está bien, están aquí, están a salvo. Los cuidadores bajaron la rampa trasera. Soleil dudó. Miró a Maggie, a Ranger, al hospital al que había entrado cubierta de sangre y miedo. Dio un paso adelante, luego otro. Entonces se detuvo. Se volvió hacia Maggie y apoyó la frente contra su pecho, con firmeza, deliberadamente, con una ternura imposible. Maggie contuvo el aliento. Sus manos se levantaron por instinto y se posaron sobre las mejillas de la leona. Solas cerró los ojos, confiando en el momento como había confiado en Maggie desde la noche en que atravesó aquellas puertas. «Vete a casa», susurró Maggie. «Críalas para que sean fuertes. Es lo único que quiero». Solas dio un paso atrás, miró a Maggie con solemnidad por última vez y subió por la rampa para reunirse con sus hijas. Los cuidadores cerraron las puertas de la furgoneta con cuidado, con respeto. El motor rugió y los neumáticos crujieron sobre la nieve. Maggie permaneció en el claro mucho tiempo después de que las luces traseras se desvanecieran en el bosque. Ranger se sentó a su lado, apoyándose contra su pierna. Paul le puso una mano en el hombro. «Las has salvado, Maggie». A las 3, ella se secó los ojos. «Espero que lo sepan». Paul negó suavemente con la cabeza. «Oh, lo saben». Soleil sabía exactamente quién la había protegido. Mark llegó corriendo, con el aliento humeante. Control de animales rompió la línea. Los has perdido por poco. Maggie soltó una risa temblorosa. Por una vez, buen timing. Regresaron juntos al hospital, cada paso pesado por el alivio y el agotamiento. Pero Maggie no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la historia aún no había terminado. Algo le decía que Soleil aún no le había dado su último regalo. Todavía no. El invierno regresó a Cedar Ridge con una crueldad silenciosa ese año. No era la violenta y furiosa tormenta de nieve que había traído consuelo a la vida de Maggie Turner, sino un frío que se filtraba en los huesos, lento, pesado y lleno de recuerdos. Habían pasado casi 3 meses desde que la leona y sus cachorros se marcharon al santuario Silver Timber. Se había reparado el techo del hospital, se habían mejorado los generadores de emergencia y el circo mediático finalmente había pasado a otras noticias. Pero para Maggie, la noche en que Solas entró en su hospital seguía viva en cada rincón tranquilo de su mente. Algunas tardes juraba que aún podía oler la nieve en el pelaje. Otras noches, Ranger levantaba la cabeza de repente, con las orejas erguidas, como si recordara algo que solo los animales podían percibir. Y a veces,
Cuando el viento bajaba por la ladera de la montaña, Maggie casi podía oír ese suave y imposible rugido que Solas hizo cuando confió en un humano por primera vez. La vida había vuelto a su ritmo, el ritmo de un pequeño hospital que luchaba contra la escasez de personal, los problemas presupuestarios y la interminable oleada de emergencias. La gente seguía hablando del milagro de la Leona en los pasillos de los supermercados, en los bancos de la iglesia, en la cafetería donde los veteranos discutían sobre qué camioneta había sobrevivido mejor a la tormenta, pero nadie esperaba que se desarrollara otro capítulo. En realidad, no. Los milagros rara vez visitan el mismo lugar dos veces. Entonces, una noche a finales de febrero, el mundo volvió a cambiar. Maggie estaba terminando el último papeleo. Ranger se acurrucó a sus pies. La noche estaba inusualmente tranquila. Sin viento, sin nieve, solo una calma helada que parecía casi antinatural. Salió por la puerta del personal para tirar una taza de café. Las luces del aparcamiento zumbaban sobre su cabeza, proyectando un pálido resplandor sobre el pavimento helado. Fue entonces cuando Ranger se puso de pie. No lentamente, ni con sueño. Se puso de pie de un salto, con la cola rígida y el cuerpo apuntando hacia el extremo más alejado del estacionamiento. «¿Qué pasa, chico?», susurró Maggie. Entonces lo vio. Algo se movía en el límite entre el asfalto y la línea de árboles. Una silueta demasiado grande para ser un ciervo, demasiado silenciosa para ser humana. Una sombra dorada entró en el círculo de luz. El tiempo se detuvo. Solase. Pero ahora era diferente, más fuerte. Su pelaje era espeso y brillante. Su postura majestuosa y serena. La tenue cicatriz en su pata era el único recuerdo de la noche en que había puesto su vida en manos de Maggie. Se movía con la gracia fluida y dominante de una criatura que había recuperado su lugar en la naturaleza. Maggie exhaló en un solo sonido entrecortado. Solaz. La leona parpadeó lentamente, con reconocimiento en sus cálidos ojos. Avanzó paso a paso, firme, tranquila, segura. Ranger no gruñó ni ladró. En cambio, movió la cola una sola vez, lenta y suavemente, como si saludara a una vieja amiga. Cuando Solaz llegó junto a Maggie, bajó la cabeza y presionó su frente firmemente contra el pecho de Maggie, igual que había hecho meses atrás en el borde del bosque. Las manos de Maggie se levantaron sin pensarlo, hundiéndose en el pelaje de la leona. El calor, el peso, el recuerdo, todo seguía allí. «Oh, cariño», susurró Maggie con lágrimas en los ojos. «Lo has conseguido. Estás a salvo». Soleil dio un paso atrás y la miró con algo más profundo que la gratitud, más profundo que el instinto. Luego, con delicadeza, abrió las fauces y dejó caer algo en la nieve, a los pies de Maggie, un collar roto, cubierto de suciedad. La cadena de plata estaba doblada y rayada, pero el colgante, un pequeño medallón ovalado, reflejaba la luz del aparcamiento y brillaba. Maggie se arrodilló y limpió la nieve del metal. Dentro del medallón había una fotografía de un joven y una mujer mayor. El joven le resultaba familiar de una manera que le hizo sentir un nudo en el estómago. Paul había mencionado hacía semanas la desaparición de un excursionista, un hombre que había desaparecido durante la tormenta, alguien a quien el equipo de búsqueda y rescate del condado había dado por perdido tras días sin encontrar huellas ni refugio. Su caso había sido tendencia en Internet con términos como rescate de emergencia y crisis sanitaria, porque su madre había pedido ayuda públicamente. Maggie miró fijamente el collar y se dio cuenta de algo. «Lo encontraste», le susurró a Solas. «Lo salvaste». La leona exhaló suavemente, como confirmándolo. En ese momento, Maggie comprendió todo el significado del regalo. Solas no regresaba porque necesitara ayuda. Regresaba para cerrar el círculo, para devolver la deuda de compasión con otra de su parte. En la naturaleza, esos gestos eran poco frecuentes. En el mundo de los humanos, eran casi inauditos. Soleil dio un paso más, levantando la cabeza para que sus ojos se encontraran con los de Maggie. Fue como un voto entre ellas, silencioso y sagrado. Para siempre. «Gracias», susurró Maggie,
por volver, por confiar en nosotros, por todo. Ranger empujó suavemente a la leona con el hocico, moviendo la cola. Soleil respondió con un pequeño gruñido de aprobación, el mismo sonido que utilizaba para calmar a sus cachorros durante la tormenta. Un crujido rompió el silencio de los pasos. Paul Henderson dobló la esquina apresuradamente, con el abrigo medio abrochado y el aliento visible en el frío. Maggie, dijo Mark, que la había visto. Se detuvo en seco cuando vio a la leona. Dios mío, susurró Paul. Ha vuelto. Solis volvió la mirada hacia él brevemente y luego volvió a mirar a Maggie. «Ha traído algo», dijo Maggie levantando el collar. Paul se arrodilló, con los ojos muy abiertos. No es el collar de Caleb Morgan. Su madre lo describió al equipo de búsqueda y rescate. Maggie levantó la vista bruscamente. ¿Sigue desaparecido? No, dijo Paul en voz baja. Apareció en la estación de guardabosques esta tarde, desorientado y con congelaciones, pero vivo. Dijo que siguió a una leona. Dijo que ella lo guió fuera del barranco. Maggie se cubrió la boca, abrumada. Solaz volvió a bajar la cabeza, rozando con el hocico el abrigo de Maggie. Tan suave, tan deliberado. Luego dio un paso atrás y le dirigió a Maggie una última mirada larga e inolvidable. En esa mirada, Maggie sintió todo. Gratitud, recuerdo y algo que se parecía casi a una despedida. La leona se volvió hacia los árboles. El guardabosques dio un paso hacia ella, pero Maggie le tocó el collar. «Déjala ir», susurró. Solaz se detuvo en el borde del bosque, levantó la cabeza hacia las montañas, hacia el camino invisible que solo las criaturas nacidas en la naturaleza comprenden. Luego se deslizó en la oscuridad, su pelaje dorado desapareciendo en las sombras como una brasa que se apaga. Maggie se quedó allí mucho tiempo después de que la noche la envolviera. Paul le puso una mano en el hombro. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «los animales no olvidan la bondad, no la verdadera». Maggie asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. No solo recordaba, había vuelto para dar las gracias. Más tarde esa noche, Maggie guardó el collar en una pequeña bolsa de pruebas para la oficina del sheriff, pero no sin antes acariciar el medallón con el pulgar por última vez. Ranger yacía a sus pies, moviendo suavemente la cola, como si sintiera sus pensamientos. Fuera del hospital, la nieve se posaba pacíficamente sobre los pinos. En algún lugar de aquella vasta y blanca naturaleza salvaje, una leona y sus hijas caminaban bajo la luna invernal, libres, vivas y vigilando la montaña que las había salvado. Y de vez en cuando, en las noches más tranquilas, Maggie juraba que podía ver una silueta dorada moviéndose entre los árboles. No era una amenaza, ni una advertencia, sino una promesa, un recordatorio de que la confianza que se da libremente puede resonar durante toda la vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, aunque sea un poco, házmelo saber en los comentarios. Solo tienes que escribir un 1 o incluso un 0, cualquier cosa. Así sabré que has estado aquí conmigo hasta el final. Y si te gustaría escuchar más historias emocionantes y reales sobre la vida salvaje como esta, asegúrate de suscribirte antes de irte. Hay muchos viajes increíbles esperándote. Historias de valentía, confianza y los vínculos inesperados entre los seres humanos y la naturaleza. Gracias por estar aquí esta noche. Nos vemos en la próxima historia. Tú en la naturaleza.